minutos, son las 16:04, pero bueno, faltan unos segundos para las 16:05 de la tarde. Ya son las 16:05. Damos inicio a la clase de hoy. Nos habíamos quedado en la diapositiva número 11. Sin embargo, considero que es pertinente hacer una pequeña reminiscencia de lo que fue la anterior clase para ir comprendiendo los conceptos más importantes. En primer lugar, definir qué son las estrategias de aprendizaje. De acuerdo a lo que avanzamos en la anterior clase, podemos decir que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de métodos, de técnicas y de enfoques propositivos deliberados que se utilizan para mejorar el proceso del aprendizaje en diferentes etapas formativas, ¿no? Estas estrategias, ¿qué nos proporcionan? A ver, ¿para qué nos ayudan, jóvenes? Una forma más fácil de memorizarse algunos temas. Así es. ¿Qué más? Se trata de estudiar de una manera inteligente. De una manera. Lo que hacemos, lo que podríamos hacerlo en 4 horas, lo deberíamos de hacer en 1 hora. Así es. Las estrategias en realidad tienen el objetivo de darnos un marco más estructurado, ¿no? Para poder comprender, para poder organizar, aplicar el conocimiento y lograr, más que entenderlo, lograr quizás asimilarlo de una forma tal que quede fijado en nuestra mente y que podamos hacer uso de ese o esos conocimientos en toda nuestra vida. No se trata de aprender solamente para aprobar un examen, se trata de aprender para toda la vida, ¿no? Más allá de la memorización y de la repetición, estas estrategias necesitan una participación activa de todas las personas que las van a usar. En primer lugar, hacer un autoanálisis para saber cuáles son esas estrategias que se adaptan más, no solamente al área de estudio, sino también a su forma de ser, a su personalidad. De qué manera nos gusta aprender. Y habíamos repasado así de manera rápida las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner, un docente de la Universidad de Harvard, que habla de las inteligencias múltiples y las clasifica en 8, ¿no? Que son las inteligencias kinestésicas, las inteligencias musical, la lingüística, metacognitiva. Bueno, son diferentes tipos de inteligencia que están relacionadas más que todo con la personalidad, con la forma en que a nosotros nos gusta aprender. Desde pequeños vamos de manera innata, vamos demostrando qué personalidad nosotros tenemos. Por ejemplo, una persona que le gusta la música, al momento de estudiar, generalmente una persona que no tiene ese tipo de inteligencia dice, ¿cómo puede una persona estudiar con música? Es que su mente está condicionada para estudiar de ese modo, ¿no? Quizás con una música bajita, independientemente de que sea una música instrumental o cualquier otro ritmo, si la persona se siente bien y la música no le estorba, pues puede hacerlo. Otra forma de estudiar con música es, por ejemplo, cambiar las letras de esas piezas musicales que a nosotros nos gustan y en vez de utilizar las piezas originales, vamos introduciendo los temas que a nosotros nos gustan o que debemos estudiar. Por ejemplo, si estuviésemos estudiando en gramática, cuáles son las características de las esdrújulas, de las sobreesdrújulas, los tipos de acentuación. Entonces, podríamos utilizar esos conceptos y adecuarlos a un ritmo musical.
¿No les parece interesante esa idea? ¿Quién considera que aprendería mejor de ese modo? Y en vez de estudiar, canta la canción modificada. ¿Hay alguien que le gusta estudiar con música? A mí, Lisa. ¿Alguna vez ha hecho ese ejercicio de cambiar la letra por el tema que está estudiando? Sí, Lisa, muchísimas veces. ¿Y cómo le ha ido? Bien, hasta incluso, digamos, tipo como que creo una canción y en medio de cualquier u otra circunstancia me acordaba y me la cantaba ahí nuevamente, digamos. Muchas gracias. ¿Vieron, jóvenes? Entonces, cuando ustedes vayan a adoptar una estrategia, y dentro de la estrategia una técnica de aprendizaje, ustedes tienen primero que hacer un autoanálisis, saber de qué manera les es más cómodo aprender, condicionar la mente a horas de estudio. Porque no es fácil, a veces uno solamente de pensar que va a leer un libro, especialmente cuando no tenemos el hábito, nos agarramos la cabeza, ¿no? Y en vez de leer, pensamos en hacer 1001 cosas, pero vamos dejando de lado la lectura del libro. Pero si nosotros, en primer lugar, definimos nuestros objetivos, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar, pues entonces tenemos que tomar la decisión de definir. Cuando nos hablan de estructura, es que nosotros tenemos que definir en qué momento del día voy a dedicarle de manera responsable y todos los días disciplinadamente un horario para estudiar o horarios para estudiar. Y eso significa utilizar nuestro tiempo de manera eficiente. No es que ustedes van a dejar de lado todas sus actividades familiares y sociales que tienen. No, es simplemente estructurar un horario y cumplirlo y ser disciplinados. Cuando el concepto de estrategia nos habla de estructura, nos habla de organizar los conocimientos, nos habla también de estructurar nuestros tiempos, de organizar nuestra vida para poder someternos al proceso de aprendizaje, para poder introducirnos a la lectura, a la práctica de los temas que tenemos que estudiar. Entonces, ¿cuáles son, desde este punto de vista, vimos también cuáles eran los objetivos de las estrategias de aprendizaje, ¿no es cierto? Y uno de esos objetivos es mejorar la comprensión, a comprender de manera más profunda, a que los estudiantes se involucren con el tema, y para eso, en función a las características personales, tanto de espacio físico, de materiales que tenga cada uno de ustedes, deben hacer un autoanálisis y decir, bueno, a mí me gusta estudiar en mi cuarto. Bueno, pues echarse en la cama yo creo que no va a ser nunca una buena opción. Estudiar en el cuarto, perfecto, pero acondicione un lugar, un escritorio, si no tiene un escritorio, una mesa donde usted pueda sentarse y estudiar. Otro de los objetivos de estas estrategias es fortalecer la retención. En primer lugar, mejoramos la comprensión, luego intenta fortalecer la retención, las estrategias nos sirven para fortalecer la retención, es decir, a largo plazo, no solamente a corto plazo, y justamente nos habíamos quedado en esa diapositiva número 11 en la que se hace una comparación entre una persona que lee para aprobar un examen y otra persona que con estrategias, con técnicas adecuadas, estudia, aprende, retiene, comprende para toda la vida.
O sea, no es solamente sentarse y leer, dedicarle horas, porque a veces, incluso cuando están sentados en sus escritorios y no tienen un objetivo bien definido, una estrategia bien definida, pueden estar horas y horas sentados en el escritorio intentando leer, intentando comprender, y no lo van a hacer si no tienen marcados y definidos esos objetivos. Luego, las estrategias también nos sirven para fomentar habilidades de pensamiento crítico. Cuando nosotros logramos comprender un tema, y si por ejemplo leemos sobre el mismo tema con otro autor que escribió otra persona, vamos a poder comprender cuáles son las diferencias sobre el mismo tema que tiene uno u otro autor. Vamos a poder hacer un análisis comparativo y vamos a través de ese análisis comparativo sacar nuestras propias deducciones, perdón. Vamos a sacar nuestras propias conclusiones. De eso se trata el pensamiento crítico, de que a través de la lectura constante, del análisis, vamos a llegar a comprender de tal manera que nosotros vamos a poder opinar sobre el tema. Quizás no lo vamos a lograr leyendo a uno o dos autores, vamos a tener que leer más, pero en la medida en que nosotros nos involucremos, nos introduzcamos a profundidad con la lectura, vamos a poder comprender con mayor precisión los temas que estamos estudiando. Entonces, esa también es una de las características y de los objetivos que buscan las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Otra característica de las estrategias es promover la transferencia de aprendizaje. ¿Qué significa transferencia, chicos? Lo habíamos analizado en la anterior clase. Jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, Alicia. Ya. Sí, ¿Qué significa transferencia? Enviar o mandar algo quizás, Lisa. Ya. Promover la transferencia. Cuando nosotros logramos dominar un conocimiento, tenemos que tener esa capacidad de poder transferir, de poder enseñar, de poder explicar a otras personas que no seamos nosotros el contenido de lo que estamos aprendiendo. Es decir, vamos a poder objetar, vamos a poder conceptualizar, vamos a poder transmitir esos conocimientos, ya sea a nuestros compañeros, a nuestro profesor o en función a cualquier otra situación que se nos presente en la vida académica. Por ejemplo, si estuviésemos en una reunión y alguien aborda un tema que nosotros lo hemos estudiado, que hemos analizado, el transmitir nuestra opinión, nuestra postura académica, teórica, en función a ese tema, está haciendo que nosotros transfiramos nuestro conocimiento. O sea, la transferencia no es solamente académica. Si yo conozco un tema y le enseño, ¿qué estoy haciendo? ¿Está transfiriendo conocimientos? Transfiriendo conocimiento. Entonces, ese también es uno de los objetivos de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. El hecho de cultivar actividades metacognitivas. Cuando hablamos de actividades metacognitivas, estamos hablando de esa capacidad que tienen ustedes como estudiantes de buscar desarrollar sus actividades en función a sus propias características, empoderándose como estudiantes y decir, bueno, yo sí quiero aprobar en este caso el examen para ingresar a la universidad y para ello voy a encontrar la estrategia adecuada a mi forma de ser. Voy a comprender todos los contenidos, pero no voy a comprender esos contenidos solamente para aprobar el examen, sino que voy a ver cuán importantes son esos contenidos y cómo me va a servir en la vida.
Entonces, para eso ustedes tienen que tomar decisiones bien informadas sobre precisamente las técnicas de estudios, tienen que aprender a gestionar el tiempo, establecerse metas. De eso se tratan las actividades o habilidades metacognitivas, de que ustedes hagan ese autoanálisis y tomen sus propias decisiones de manera empoderada, de manera decidida, con objetivos bien claros para procurar alcanzar sus metas. ¿Les ha quedado claro, no, chicos? ¿Cuáles son los objetivos que buscan las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Y en función a ello, habíamos quedado y desarrollando exclusivamente los contenidos que están programados dentro del texto, habíamos quedado en esta diapositiva en la que nos dan un ejemplo de la vida real. Dos universitarios que estudian lenguaje, Pepe y Lucía. Que Pepe estudia sin estrategia y Lucía estudia con estrategias. Pepe se limita a memorizar conceptos, aprueba el examen, pero al mes se olvida todo lo que estudió. Versus Lucía, que estudia con estrategias, practica, amplía la información, analiza, relaciona, compara, practica y aprueba obviamente el examen, pero años después aún recuerda todo ese proceso formativo, todos los contenidos que desarrolló en su etapa de preparación para el ingreso a la universidad. ¿Cuál de sus estudiantes quieren ser ustedes? Lucía. Lucía. ¿Todos quieren ser Lucía? Sí. Muy bien, felicidades. Espero que logren ser Lucía, pero tienen para ello que tomar ustedes la decisión de ser proactivos en su proceso de formación. ¿Listo, chicos? Sí, Lice. Me está queriendo botar el internet otra vez. Voy a tener que quitar la cámara, por favor. Van a disculpar, ¿listo? ¿Pueden ver ustedes la presentación de manera normal? Sí, se ve. Ok. Otro ejercicio que nos propone el texto es la máquina del tiempo. Y esto lo vamos a realizar ahora, por favor. Sigan paso a paso las instrucciones, ¿listo? En primer lugar, piensen en algo que estudiaron el año pasado y que ya hayan olvidado por completo. Tómense su tiempo. Me avisan cuando lo tengan, ¿listo? Ya, Lice. Ok. Ahora piensen en algo que aprendieron hace años y que aún lo recuerdan. Vayan anotando, por favor. Ya, Lisa. Ok. Ahora, en la parte de abajo vayan escribiendo. ¿Qué hicieron de diferente en el segundo caso? O sea, ¿qué hicieron diferente cuando aprendieron algo que aún recuerdan? ¿Practicaron? ¿Les gustaba? ¿Lo repitieron? Escríbanlo, por favor.
Escriban 4 cosas que recuerden que hayan realizado para aprender ese conocimiento que aún hoy lo recuerdan. 4 cositas. Así sea que lo hayan hecho con ayuda de su papá, en caso de que sea, por ejemplo, el aprender a manejar bici, el aprender a jugar un juego de ajedrez, la viborita o cualquier otro juego o algún libro. ¿Lo tienen? ¿Siguen pensando? Ya, Lisa. Ok. Ahora hagan el mismo ejercicio del punto 3 para el punto número 1. Cuando en lo referente a ese tema que han olvidado, ¿qué hicieron o qué no hicieron? ¿Cuál fue la diferencia entre el punto 1 y el punto 2? ¿Por qué piensan ustedes que lo han olvidado por completo? Ya, Lisa. Ok, muy bien. Ahora vamos a darles la oportunidad a 5 personas que nos lean por qué se recuerdan un tema y por qué se olvidaron el otro. ¿Listo? ¿Quién levanta las manos? Denise. ¿Quién más? Adelante, Denise. Luego está Angélica. Me voy a anotar para no pasarlas por alto. Denise. Angélica. ¿Alguien más? Andrea. Mirna. Bueno, comenzamos con Denise. A ver, díganos. Lisa, el tema que yo me acuerdo y he olvidado porque no lo practico es el manejar bici. Me acuerdo por lo que yo me caía 3 veces en agua de sucia y me volví a levantar para seguir aprendiendo. Ya no lo practico hace 2 años porque vivimos lejos y ya no manejo bici. Claro, pero le aseguro que si usted se sube a una bici va a poder manejar igualmente, ¿no? Porque dicen que cuando uno aprende a manejar una bicicleta no lo olvida nunca. Y eso lo comprobé yo porque después de más de 30 años manejé bicicleta en el Cambódromo, que me tiré unos porrazos, pero sé manejar bicicleta. Uno no se olvida. ¿Y eso por qué cree usted que no se le olvida? Porque se caía y se volvía a levantar uno. ¿Quién le enseñó a manejar la bicicleta? Mi hermano. Su hermano. Sí. Ok. ¿Usted quería aprender a manejar mucho? ¿Tenía ese objetivo, ese plan de manejar bicicleta? ¿Insistió? Sí, desde los Muy, 5. desde los 5 años. ¿Vieron? El hecho de
bueno, cuando somos niños, quizás nuestros padres van a decir, ay, no es su capricho, o ella quiere, le gusta, pero no es que solamente nos gusta, es que desde pequeños vamos aprendiendo a tomar decisiones y decir, yo quiero aprender a manejar bicicleta. Y ya sea que sea acompañadas o solas, en algunas ocasiones nos ayudan nuestros padres, perfecto, eso está muy bien, pero pese a que nos ayuden, vamos a tener caídas, vamos a tener cicatrices, porque ¿quién no tiene una cicatriz por haber aprendido a manejar bicicleta en la rodilla, en la canilla? Son las cicatrices típicas, pero pese a eso, insistimos hasta que lo logramos. De eso se trata también el aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Denise. Vamos con Angélica. Ya, Lizan, como dice ahí en la pantalla, piensa en algo que estudiaste el año pasado, de lo que me acuerdo que tenía que estudiar para una exposición, y sí, lo estudié para ese momento, para que me den la nota y pasar, pero ahorita solamente me acuerdo del título y ya no de todo lo estudiado, porque no lo puse en práctica, digamos, no le di el interés y no lo practiqué. ¿Y cómo estudió usted, Angélica? ¿Repetitivamente, solamente leyendo? Sí, solamente leía el texto y lo leía y lo analizaba, digamos, y ya por eso al día siguiente di la exposición y ya y después a los días ya no me acordaba. Así es, y le aseguro que como era un estudio solamente repetitivo, sin objetivos bien definidos, sin comprender a profundidad y cuál es ese aspecto que la ha llevado a olvidar, que solamente ha tomado seguramente la partecita que le tocaba exponer, que puede ser un párrafo o 2 párrafos, y se procuró aprendérselo de memoria. ¿Me equivoco? Sí, tal cual, no se equivoca, Lizan. Sí. El hecho de que ni siquiera sabe quién escribió ese párrafo o esa parte que a usted le tocaba exponer, y que esa partecita es como tener un tornillo de toda una bicicleta. Entonces, ¿qué puede decir usted solamente del tornillo? Tomando en cuenta que la bicicleta tiene muchos otros instrumentos, otras partes, rodamientos, aros, radiales, que todos en conjunto hacen que la bicicleta funcione. Pero usted solamente no miró la bicicleta, solamente vio un tornillo y todavía no sabe de cuáles de las partes de la bicicleta correspondía a ese tornillo. Y eso ha sido lo que su mente automáticamente ha reseteado esa información porque no es relevante, porque no ha logrado comprenderlo a cabalidad. ¿Coincide Sí, con lo? totalmente, sí. Ok. ¿Y cuál es el conocimiento que ha estudiado a conciencia y que hasta ahora usted se recuerda? Algo que aprendí hace años y no me olvido y porque tomé práctica fue sumar y restar. ¿Ya? Que todos lo hacemos desde pequeños. Y eso ya fue constante para mi vida, para seguir y ya hasta el día de ahora es muy importante, ¿no? Claro, y porque además ese ejercicio, si bien se lo hace en el colegio, se lo aprende en el colegio para aprobar, para avanzar la materia en sí, pero también podemos utilizarlo en toda nuestra vida, ¿no? En todo momento, cuando compramos, cuando vendemos, cuando recibimos plata. Ustedes recibían el recreo, les daban, pongámosle, en el mejor de los casos, hace 2, 3 años, que me imagino que todavía ustedes estaban en el colegio, en el mejor de los casos le daban 10 pesos. Y de esos 10 pesos usted se tenía que hacer alcanzar para todo lo que necesitaba en el horario del recreo. Pongámosle, y se comía una hamburguesa, costaba 3 bolivianos.
un yogur, 2 bolivianos, van 5. ¿Qué más compraban? Un sándwich o una Coca-Cola pequeña, que son 3 bolivianos, tiene 8 bolivianos. ¿Y qué más necesitaba? Quizás un lápiz, un borrador que se le acababa. Entonces tenía que aprender a sumar, a distribuir ese dinero de manera eficiente. Entonces, eso, más la práctica del colegio, el desarrollo de los temas relacionados con esa área, la vida misma le va enseñando a que esos conocimientos se fijen para siempre, ¿no? Porque le hemos visto la utilidad y el cómo podemos hacer uso de esos conocimientos, no solamente para aprobar el examen, sino para toda nuestra vida. Muchas gracias, Angélica. Andrea, luego está Mirna y Fabiola, ¿listo? Buenas tardes, Lice. ¿Cómo está, Andrea? Muy bien. Cuéntenos, Ya. Andrea. Piensa algo que estudiaste el año pasado y que has olvidado, dice. Yo he estudiado operadora, pero me he olvidado por completo de nuevo. Ese se quería. No le puedo creer, Andrea. Operadora de sistemas. Sí, de computadora. ¿Cómo es eso posible? A ver, cuéntenos, ¿por qué cree usted, Andrea, que ha olvidado todo lo que estudió? Porque ya, digamos, yo he perdido la práctica ya hace años ya, pues. Y eso, Ya. Y acá comprobamos lo que estábamos hablando con Angélica, ¿no? Que sí, cuando nosotros asimilamos un conocimiento y lo utilizamos en diferentes circunstancias de nuestra vida y lo utilizamos no solamente para, en su caso, obtener un título, sino también para utilizarlo en nuestra vida diaria, vamos a asimilar ese conocimiento de tal manera que vamos a lograr dominarlo. Y el hecho de aprender, por ejemplo, un tema, no significa que nosotros vamos a aprender, ay, bueno, sentirnos, no, yo ya sé ese tema y a mí nadie me la charla. Pero les cuento algo, chicos. Así aprendamos, por ejemplo, por así decirles, sobre estrategias de aprendizaje. Para mañana puede que estos mismos conocimientos se amplíen. Y si nosotros nos quedamos dormidos solamente con lo que estamos estudiando hoy, igual vamos a quedar rezagados. Entonces, es necesario estudiar, actualizar, practicar constantemente. Hasta hace unos 20, 30 años atrás, si no es un poco más, salir bachiller era como salir profesional. Yo recuerdo cuando era bien pequeñita, escuchaba la alegría de algunos padres al decir que su hijo había salido bachiller y que ya con el hecho de salir bachiller les conseguían trabajos como profesores, les conseguían trabajos en alcaldías, o sea, en diferentes lugares, instituciones, diferentes cargos. Andreita, por favor, cierre su micrófono un ratito, ¿listo? Gracias. Y bien, las personas se desarrollaban perfectamente. Bueno, no sé cómo sabría ser el nivel de eficiencia, pero era un gran logro salir bachiller. En la actualidad, el desarrollo del conocimiento y la tecnología es tan grande, jóvenes. Antes, en esas épocas de las que les estoy hablando, los adelantos científicos y tecnológicos se generaban cada 10 años, cada 5 años, y ahora es todos los días, cada hora. Entonces, en la actualidad, salir bachiller es un paso más hacia un nuevo proceso formativo que nos van a dar herramientas para poder desenvolvernos profesionalmente. Perfecto, salimos profesionales, pero no significa que salgamos profesionales y nos sintamos totalmente realizados, porque el conocimiento está tan
actualizándose tan rápidamente que nos exige que inmediatamente, tras que salimos profesionales, tengamos que hacer cursos de posgrado, maestrías, diplomados, maestrías, doctorados. Ahora ya no solamente hay doctorados, hay postdoctorados. El conocimiento está cada vez especializándose y lo que se está valorando en la actualidad es eso, la especialización en un área determinada. Antes se promovía la diversificación, por ejemplo. ¿Qué significa la diversificación? Que yo salgo profesional, me gusta comunicación, perfecto, pero también estudiaré derecho y también estudiaré, qué sé yo, sistemas. 3 profesiones en una. Pero ¿en cuál de ellas eres especialista? ¿En qué área eres especialista? Y el especializar no significa ser el más de los más en determinadas áreas. Y eso es lo que nos exige el adelanto tecnológico, la coyuntura actual de la ciencia, del desarrollo científico. Entonces, lo mismo pasa con los diferentes conocimientos que nosotros vamos adquiriendo en nuestra vida. Tenemos que aprenderlos, asimilarlos, pero no tomarlos como el todo del todo, sino que son conocimientos que dominamos, que lo aplicamos, que los utilizamos, pero que de los cuales tenemos que seguir profundizando y actualizándolos permanentemente para no quedar con conceptos u opiniones rezagadas. ¿Entendieron, jóvenes? Sí, dicen. Bueno, gracias, Andrea, por compartir su experiencia. Vamos con Mirna. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está, Bueno, Miguel? un poquito sobre eso, ¿no? Como bien dice ahí, la orden dice, bueno, que pensemos en algo que aprendimos hace años, perdón, en algo que aprendimos el año pasado y que nos hayamos olvidado por completo. En mi persona, digamos, es que el año pasado había aprendido a manejar lo que es el juego del Sudoku. Bien, perfectamente lo dominaba. No sé si tienen conocimiento, como también aprendí a elaborar tortas, digamos, ya, pero fue una sola vez ya con el transcurso del tiempo, ya nunca más lo volví a hacer hasta ahora. Y algo que aprendí hace años sería, digamos, lo que es manejar una bici y también las reglas de un juego, digamos. Yo creo que eso, digamos, hasta ahora me acuerdo y sé, es por la práctica, digamos, ya que, digamos, al jugar constantemente uno va haciendo memoria de las reglas y se les queda ahí. Y ahora lo que es manejar la bici, aprendí cayéndome y todo eso, pero ya con el tiempo ya fui siendo quizás una experta, si se podría decir. Cambia el sudoku y lo que es la elaboración de una torta, quizás solo la hice una vez, no hubo la práctica como se dice. Así es. Mientras nosotros aprendamos un concepto o un tema, un juego, sea lo que sea, y no lo llevemos a la práctica y no lo utilicemos constantemente, ese conocimiento como que se difumina en nuestra mente, ¿no? Es reseteado, olvidado. Y dependiendo, obviamente, del impacto que este conocimiento o este aprendizaje tenga en nuestra vida, quizás si alguna vez nos sometemos nuevamente o hacemos la prueba de jugar un sudoku, recordaremos algunas de sus reglas. O si la vida lo obliga a que usted tenga que hacer la torta de cumpleaños para alguien y no haya otra opción, también podrá recordar sus reglas, pero eso quizás la va a llevar a volver a repasar las recetas o buscar una buena receta
seguir esa receta y si la vuelve a repetir, puede que logre hacer una torta ya sin receta, pero tiene que practicarlo, ¿no? Nuevamente acá sale este tema de que la práctica hace al maestro. Al maestro, exactamente, licencia. Ok, muy bien, Mirna. La última persona, Fabiola, por favor. A todas las que ya han opinado, Denise, Angélica, no sé, no la veo, pero si están con las manitos arriba, bájenlas, por favor. Fabiola igual, adelante Fabiola y la baja su manito, ¿listo? Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes, Fabiola. Listen, yo recuerdo un concepto de que me olvidé. El año pasado yo terminé de estudiar parvularia y la verdad es que se me ha costado, hasta este año lo he googleado y lo he tratado de analizar, o sea, sé algo, pero no exactamente el concepto, porque cuando nos lo pidieron como tarea, me lo memoricé, o sea, para darlo en ese momento, ¿no? Esa fue una experiencia de que yo me olvidé y era algo que relativamente me lo tenía que haber aprendido, pues, ¿no? O sea, saber de qué se trata parvularia, ¿no? Claro. Esa es mi experiencia. Y de ahí hace años, que me acuerdo bien, el curso fue en tercero medio, que ahora es quinto, creo, de secundaria, cuando yo estaba en el colegio, porque fue un estudio con estrategia. Nos hicimos un cuestionario con una compañera, y nos hicimos los bolitos, cosa de que, hola, mi amor. Hola, Fabiola. Ya, dicen, y le decía era justo de geografía de Bolivia, entonces, como fue con estrategia, hasta ahora me acuerdo, porque me acuerdo bien la superficie de Bolivia, ese es el punto que más puedo relevar. Y luego las cosas que aprendí con práctica fueron el manejar bici, porque fue una práctica constante, ¿no? Y algo que me motivaba, porque es un juego también. Y luego el manejar movilidad también, porque gracias a Dios tuve un papá de que nos enseñó desde pequeño, que él nos llevaba en su espalda y que nosotros llevemos el volante desde los 5 años, pongámosle, o sea, desde pequeño. Ya nosotros a los 10 años ya sabíamos manejar. Qué bien, qué bien. Y nuevamente acá, ¿no? El tema de la práctica, la importancia que es Yo termino transpolar estos conocimientos teóricos a la realidad, ¿no? Claro, más que la práctica, digo que fue la forma también como nos enseñó él, ¿no? Que aprendimos, ya está. Ay, perdón. Y que hasta ahora, o sea, sigo aprendiendo de él, digamos, ¿no? Un concepto que él dice de que lo transmito, ¿no? Él dice, es importante, preferencia solo en su casa. Al manejar lo que tiene que tener es cuidado, no es manejar como. Y eso sería un aporte. Y algo más que entendí al estudiar parvularia me interesó ya lo que estaba mencionando usted relacionado. Y lo importante de que desde que el niño uno aprende qué es lo que quiere ser. Así es. Desde niño uno sabe qué es lo que quiere ser, ¿no? Quizás dependiendo del ambiente en que uno se críe. Eso o sea, me quedé. Y la verdad es, yo le digo, o sea, viendo en mi hijo, perdón. No se preocupe. Bueno, entendemos que Fabiola creo que está trabajando con el tema de parvularia, pero sí hemos podido rescatar experiencias importantes. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes, que han estado escuchando las experiencias de sus compañeras?
opinan de esos conocimientos que olvidamos con rapidez y de esos conocimientos que se quedan en nosotros? ¿Por qué creen que pasa toda esta situación? Si podemos analizar las 5 personas que nos han hablado acerca, especialmente de los conocimientos que se les han quedado fijos en la mente y que los recuerdan hasta ahora, son esos conocimientos que los han adquirido a través de la práctica y que han seguido practicándolos en su vida diaria, en todas las etapas que los han necesitado, en diferentes situaciones. Entonces, un consejo práctico: cuando ustedes estén estudiando un tema, relacionen ese tema con alguna situación de la vida real para que puedan hacer un análisis comparativo, para que puedan transpolar esos conocimientos a una experiencia real. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? Yo, Listen, Adelante. lo que yo escuchando a los jóvenes ahí decir, y yo analizaba también mis vivencias, es que como hay el interés, cuando nos motiva, algo nos agrada, insistimos en adquirir el conocimiento y le ponemos esa emoción, esa energía, y porque tiene esa fuerza, digamos, lo llevamos a la práctica. Pero si aprendemos algo y no le damos ese valor, entonces lo aprendemos para el momento, para salir de paso y no se nos queda en la memoria. Pero con el pasar del tiempo yo he podido descubrir de que todo el estudio, digamos, tengo que enfocarme y analizar, leer no una vez, 2, 3 veces, 4 veces, digamos, la oración, la frase, la historia, lo que estoy estudiando, y imaginarlo, relacionarlo. Y si hay palabras o situaciones que desconozco, googlear, investigar, ¿no? Y cuando se amplía el conocimiento, es eso lo que usted acaba de decir, es como se asienta el conocimiento, digamos, ya no se olvida porque es algo amplio, porque ya uno lo relacionó con otras cosas. Bueno, esa sería mi experiencia. Muy bien, y usted sacó un tema muy importante, Janet, la motivación. Acá tenemos 123 personas en esta clase. Y creo que las 123 personas que se conectaron hoy tienen una sola motivación. ¿Cuál sería la motivación, jóvenes? Entrar a la U es mi sueño. Quiero ser de la Gabriel. Ingresar a la universidad. Entonces, para eso deben trazarse una meta importante: estudiar. Y esta materia, porque no es la única materia que ustedes necesitan estudiar, esta materia, tienen otras 3 materias más. ¿Pero qué busca esta materia? Ayudarlos a organizar su tiempo, a estructurar su tiempo, para que ustedes tengan éxito y puedan lograr ese objetivo, no solamente con lenguaje, sino con historia, con biología, con matemáticas. Van a probar lenguaje, pero gracias al lenguaje también van a poder organizar su tiempo para estudiar todas las materias, para encontrar la estrategia adecuada. Entonces, vamos desarrollando la clasificación de las diferentes o de los diferentes tipos de estrategias. En el texto denominan a las estrategias como a la caja de herramientas. Hacen un análisis, ¿cómo les podría decir? Hacen una analogía. Según el texto, las estrategias no son solamente conceptos teóricos, sino que son una cajita de herramientas a las que nosotros vamos a acudir en función a nuestras necesidades. Ustedes imagínense una caja de herramientas. ¿Qué tenemos en una caja de herramientas? Tenemos martillos, tenemos, clavos, tenemos tornillos, tenemos, ¿qué más podría haber en una caja de herramientas? Metro. Un metro,
destornillador, alicates, tenazas, bueno, un montón de herramientas. Y las vamos a utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. Hagamos de cuenta que yo necesito fijar un conocimiento y ese conocimiento es un cuadrito. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Si nuestra pared es una pared de cemento, entonces necesitaré un perforador de pared, ¿cómo se llama? Taladro. Un taladro, necesitaré un taladro, voy a necesitar un tornillo, voy a necesitar un tarugo, un martillo y un atornillador. Entonces agarro ese conocimiento con esas herramientas que he elegido de esa caja de herramientas y voy a fijarlo en la mente. Pero nuestro taladro se llamará pues estrategias cognitivas, se llamará síntesis, se llamará, qué sé yo, mapa conceptual. ¿Entendieron esa analogía? Nuestro taladro será un mapa conceptual y a través de la elaboración de ese mapa conceptual voy a fijar ese conocimiento en mi mente. Por eso es que hace esa analogía en el texto. Los tipos de estrategias, o a las estrategias específicamente, las denomina cajas de herramientas. Porque dentro de la caja de herramientas vamos a encontrar una serie de tipos de estrategias o instrumentos que nos van a ayudar a fijar los conocimientos que necesitamos. De acuerdo al texto, existen 5 grandes familias de estrategias. Están las estrategias cognitivas que nos ayudan a procesar la información. Estas nos sirven para digerir la información, para comprender la información y poder asimilarla de manera eficiente. Las técnicas que utilizan las estrategias cognitivas son mapas mentales, resúmenes, analogías y mnemotecnia. ¿Cuáles son los mapas mentales? A ver, chicos, ¿alguien tiene una idea de lo que son los mapas mentales? Yo, dicen. Adelante. Son esos mapas que se incluyen dibujos o símbolos mayormente para ubicar y mayormente resaltan más el título de los dibujos y un poco de escritura. Perfecto. Pero el tema de los dibujos, por ejemplo, cuando utilizamos un mapa mental, utilizamos dibujos, pero esos dibujos tienen que ser representativos con los conceptos o temas que estamos estudiando. Por ejemplo, si estuviésemos estudiando las partes de una planta, colocamos la palabra planta en el centro y en vez de decir las partes de una planta son la flor, la raíz, el tallo, las ramas, las hojas, la flor, la semilla, el fruto, nosotros colocamos la palabra planta y le hacemos diferentes flechitas y vamos colocándoles imágenes. Cosa que cuando veamos el trabajo final de ese concepto, solamente con mirar vamos a comprender qué significa o cuáles son las partes de la planta. No se trata de poner dibujos porque es bonito. A ver, hagamos de cuenta que seguimos hablando del tema de la planta y yo le dibujo una señora que vende fruta, otra señora que vende arroz, otra señora que vende carne. ¿Será que está relacionado con el tema? Si nuestro tema son las partes de la planta. No, porque no No, tiene Lisa. relevancia ningún tema, ninguna de las No dos. está, no está conectado, no está relacionado con lo que estamos estudiando, ¿no? Es ahí la importancia de los mapas mentales. Los mapas mentales son, es una estrategia gráfica que nos ayuda a comprender el concepto en un solo golpe de mirada. O sea, vemos las plantas y sus diferentes partes, flor, tallo, raíz, qué sé yo, dependiendo del orden que ustedes le den, pero miramos eso y vamos a comprender
con una sola mirada de qué se trata ese concepto. Luego están los resúmenes, las analogías. Una analogía es, por ejemplo, lo que acabamos de analizar, valga la redundancia, del concepto, de la forma en que el texto nos guía o intenta hacernos comprender qué son los tipos de estrategias, cómo se clasifican los tipos de estrategias. Y la analogía que hace es, bueno, dice, ¿no? Las estrategias son como una caja de herramientas. Lo mismo podríamos decir, a ver, ¿de qué tema? El lenguaje. ¿Qué es el lenguaje para ustedes? ¿Cuál sería la analogía para conceptualizar la importancia del lenguaje que ustedes utilizarían? Si tuviesen que hacer un mapa mental del concepto de lenguaje, ¿qué imágenes colocarían? Podría ser a personas, dibujitos así, hablándose o levantando la mano así con señas, cosas así. Conversando, ya, perfecto. ¿Qué más? Leyendo quizás. Leyendo. También una persona dirigiéndose a un público. ¿Qué más? Escribiendo. Una persona escribiendo. Ajá. Podríamos Hablando. hablar. Ajá. Podríamos hacer, a ver, el lenguaje primeramente oral y escrito. Ponemos una persona que habla y otra persona o un cuaderno con un lápiz, que significa, existen dos tipos de lenguaje o tres tipos, podríamos decir, solamente por ir categorizándolos. También podríamos colocar unas manitos haciendo señas. ¿Y qué nos diría en ese sentido, ese conceptito, esos tres dibujitos? Una persona hablando, un cuaderno con un lapicero y unas manitos haciendo señas. Ustedes ven ese concepto, el lenguaje, la palabra lenguaje, y colocamos una persona hablando. Luego un cuadernito con su lapicero y unas manitos haciendo alguna seña, emitiendo algún mensaje. ¿Qué se les viene a la mente? Comunicación. El lenguaje oral, los tipos de comunicación, ¿no? Oral, escrito y de señas. ¿Son temas que llevan a la materia? No, yo lo vería como tipos de lenguaje. Lenguaje oral, lenguaje escrito y lenguaje de señas. ¿Concuerdan conmigo? Sí, Lisian. Ok. Bueno. Vamos a hacer el ejercicio que les pide también el texto. Dice, ejercicio A, la síntesis extrema. Lee este párrafo y redúcelo a una sola frase de máximo 10 palabras. Y más que un párrafo, esta es una oración que hay que resumir, un concepto de la fotosíntesis que está escrito, redactado en una sola oración porque tiene un solo verbo. Entonces, a ver, ¿cómo reducirían ustedes ese concepto en 10 palabras? Así si tuviesen que aprendérselo en un minuto. La fotosíntesis es el alimento de las plantas. ¿Cómo? Aquí dice el concepto. A ver, vamos a leer el concepto. La fotosíntesis es el proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia
orgánica rica en energía. ¿Cómo escribiríamos? Licenciada, estaría siguiente? bien, la fotosíntesis es el proceso químico de las plantas que gracias a la energía de la luz transforma un sustrato orgánico en materia. Pero y son 10 palabras. energía. Es el proceso químico de las plantas, ¿ya? Y que gracias a la energía de la luz ¿ya? Transforma sustrato inorgánico en orgánico. Algo así. Pero fíjense, tenemos más de 10 palabras. Entonces, acá yo le pondría fotosíntesis, proceso químico, pero para que se lea bien, ¿no sería mejor ahí ponerle 2 puntos? ¿Perdón? O sea, dice fotosíntesis y sería 2 puntos y Claro, sí, proceso se le químico. puede poner. Esto sí tendríamos que bajarlo acá. Ya, así, ¿listo? Fotosíntesis, proceso químico que transforma sustrato inorgánico en inorgánico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Algo más le aumentarían ustedes? ¿Comprenderían? ¿Resume ese concepto que tienen arriba? ¿Les ayudaría? A mí me ayudaría, no sé a ustedes. ¿Cómo lo modificarían? Chicos. Dicen, yo le agregaría, o sea, es un proceso químico que transforma, no, es un proceso químico que gracias al sol transforma el sustrato de inorgánico en orgánico. Ya. Que gracias al sol transforma sustrato inorgánico en orgánico. Pero hay un temita acá. Acá dice que tiene lugar en las plantas con clorofila, tomando en cuenta de que existen plantas que no tienen clorofila, ¿no es cierto? ¿Cómo lo pondrían ustedes? Proceso químico. Yo le quitaría esto y lo dejaría ahí. De plant chlor. ¿Por qué le pongo plant chlor? Es una abreviación de plantas con clorofilas que transforma sustratos inorgánicos en inorgánicos. Y acá, quien sabe del proceso de transformación de las plantas, todos los procesos biológicos de la planta están fundamentados en el sol.
Entonces, o sea, se realizan gracias a la luz solar. Por lo tanto, y acá es algo que ustedes deben tomar en cuenta. Mientras nosotros vamos ampliando nuestros conocimientos, vamos a poder tomar algunos conocimientos previos que ya tenemos en este caso, mi conocimiento sobre el cómo funcionan las plantas, me ayuda a que esta parte de que gracias a la energía solar, yo la comprenda de manera automática. Yo sé que sin la luz, las plantas, en la mayoría de los casos, se mueren, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? Porque las plantas necesitan de la energía solar para poder realizar sus procesos químicos. Entonces acá, pero sin embargo hay este temita de plantas con clorofila y sin clorofila. Por lo tanto, ahí le abrevio y uno estos dos términos para tener una pista y no olvidarme. Procesos químicos de Planclor que transforma sustrato inorgánico en inorgánico. Es una forma de asociación que se utiliza para poder recordar. ¿Entendieron? ¿Aló? ¿Están ahí todavía? Y dicen, estamos, pero no sabemos qué responder. Bueno, al menos yo. Bueno, pero espero que hayan comprendido cuál es el objetivo, ¿no? Y a ver cuántas palabras utilizamos para hacer esta síntesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y qué nos decía el ejercicio? 10 palabras. Y miren, para cumplir con la meta, hemos unido estas dos palabras que nos van a ayudar a comprender en qué tipos de plantas son las que transforman el sustrato inorgánico en orgánico. Las plantas con clorofila. ¿Entendieron? ¿Capisqué o no capisqué? Bueno, seguimos analizando los diferentes tipos de estrategias. En este caso vamos a analizar el semáforo. Y en el texto siempre haciendo una analogía de la importancia de cada una de estos tipos de estrategias, lo compara al semáforo como al director de orquesta. ¿Ustedes han visto alguna vez a un director de orquesta? No, listen. Bueno, el director de orquesta es esa persona que se para. A ver, acá vamos a buscar, bueno, voy a buscar un ratingo para ver, espero que no me bote el Zoom y se los voy a presentar, ¿listo? Acá. Ah, listen, yo sí, pero en dibujos o películas, pero así en persona no he visto nunca. Bueno, ya. Ese es el loquito, el director de orquesta. Generalmente es un neurótico porque tiene que escuchar, tener un oído fino, saber manejar a todo, o sea, manejar a todo el equipo, a toda la gente y no solamente lidiar con el carácter de los diferentes integrantes de la orquesta, sino con el instrumento que manejan. Entonces, un director de orquesta es el que nos
el que busca la sinfonía perfecta para que nuestros oídos disfruten. ¿Por qué creen ustedes que lo relaciona a esta estrategia del semáforo con este personaje tan icónico dentro de la música? Chicos. ¿Por qué cree que los... Porque tanto el semáforo como él da inicio o hace que partes de la orquesta cambien de un de repente a otro el sonido, ¿no? Ajá. El movimiento que hace ya con su mano, la orquesta tiene que estar atenta y cambia a otro tono, entonces otro lugar igual a otro. Y así sucesivamente, ¿no? Nos va guiando. El director de orquesta, bueno, va guiando a todo su equipo. Va indicando en qué tiempo ingresa el violín, el violonchelo, en qué tiempo percusión, flauta, y lo que busca es una armonía perfecta. Cuando hablamos de la estrategia del semáforo, nos ayuda a comprender de manera más eficiente porque nos indica dónde debemos reforzar, dónde debemos esmerarnos un poco más para lograr comprender esos conocimientos. Nos marca también esas partes donde ya sabemos, pero nos queda alguna dudita y nos ayuda a marcar esos temas que ya dominamos. Entonces, sirven precisamente para planificar y para autoevaluar nuestro aprendizaje. Consiste, en primer lugar, organizar el horario, luego, a medida que vamos introduciéndonos en el tema, leyendo el tema, detenernos en ciertas partes para preguntarnos si realmente hasta donde leímos hemos comprendido. Y en función a esa autoevaluación que nosotros nos realicemos, vamos a comenzar a marcar. Si me doy cuenta que hay alguna parte de ese tema que ya lo comprendo, pues lo marco de rojo. Y si hay alguna parte que me crea o genera algún tipo de duda, lo marco de amarillo. Y si hay una parte que realmente me cuesta dominar, no la comprendo porque tengo alguna deficiencia o porque hay algunos términos que no he logrado comprenderlos a cabalidad, pues los marco de rojo. Cuando vuelva a leer el texto o el tema, debo enfocarme en leer esas partes que están marcadas de rojo y amarillo. Las de rojo con primacía deben tener el grado máximo de atención. ¿Por qué? Porque significa de que esas partes marcadas de rojo no las comprendo y que hay algo que me está fallando. Entonces, yo hago un autoanálisis y digo, a ver, ¿qué me falla acá? Ah, no comprendo esta palabra. ¿Qué haría en caso de que no comprenda esa palabra? ¿Qué tendría que hacer? ¿Jóvenes? ¿Está tacho en rojo? No, ya está todo tachado en rojo, Francisco. Entonces, lo que dice su compañera, buscamos el significado. Pero a veces no es suficiente con buscar el significado. Buscamos el significado, comprendemos la palabra y volvemos al concepto y tratamos de comprender ya el concepto así de manera general, conociendo el significado de esa palabra. Y si vemos de que quizás dentro del concepto, el mismo autor que estamos estudiando nos habla de otro autor que opina diferente a lo que él dice. Entonces, ¿qué hago yo? Busco al otro autor que menciona el mismo texto o el mismo autor que estoy leyendo. Busco al otro autor, busco el tema que estamos analizando, lo leo y comparo. Ah, este señor dice esto, pero se apoya en este otro señor. Ah, ya.
ya vamos hilando un poco más finos, vamos ampliando la información. Comprendemos todos los términos. Volvemos nuevamente a leer solamente el concepto o esa parte que se nos dificulta comprender. Con toda esa ampliación, con toda esa búsqueda que hemos realizado, seguramente al momento de volver a leer, vamos a comprender mejor. Una vez que lo comprendemos mejor, en el margen lo marcamos de verde. Nos vamos por el amarillo. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la relación que tiene esto que está marcado, este concepto que está marcado de amarillo, con el concepto que estaba marcado de rojo? Y quizás al resolver ese problema del concepto marcado en rojo, resolvimos automáticamente la duda del concepto en amarillo. Y si no es así, seguimos el mismo proceso hasta comprenderlo todo. Comprendemos, asimilamos, tratamos de relacionar eso con el objetivo que persigue el tema y continuamos con el resto del tema o de los conceptos que tenemos que analizar. De eso se trata esta estrategia del semáforo. Es muy buena, especialmente para estudiar esos conceptos teóricos que a veces son largos, son redundantes, a veces un poco cansador. Es bueno leer unas 4 o 5 páginas, detenernos, parar, analizar, tratar de comprender todo lo que hemos leído, ir ejecutando o practicando esta estrategia de marcar con rojo, con amarillo, con verde. Lo que está con rojo, buscar solucionar, tratar de resolver las dudas y nuevamente retomar la lectura. Cosa que si hemos realizado esto es un ir y venir, adelantar y retroceder, pero el retroceso que hacemos es solamente para comprender. Y mientras nosotros no comprendamos algo, por más que leamos todo el libro, no vamos a poder entender, vamos a tener mayor dificultad. Generalmente las dudas surgen cuando estamos iniciando un tema. A medida que vamos, por eso les digo, 4 o 5 páginas, hacemos un autoanálisis y vemos qué es lo que hemos comprendido hasta ahí. Y si nosotros resolvemos esas primeros 4 o 5 páginas, dominamos los conceptos, identificamos cuál es el objetivo que persigue el texto, hacia dónde nos guía, resolvemos todas nuestras dudas, el resto del contenido es más asimilable. ¿Por qué? Porque los conceptos, los términos fundamentales están en las primeras páginas. Sin embargo, no está de más seguir aplicando la misma estrategia en el desarrollo de todo el contenido. Volvemos a leer 5 páginas, volvemos a preguntarnos qué hemos comprendido de estas nuevas 5 páginas y cómo relacionamos estas 5 páginas con las primeras páginas. ¿Cómo están relacionadas? Porque todo tiene un hilo conductor. Todas las páginas del texto o de los contenidos que nosotros estudiamos persiguen un solo objetivo. Entonces, si comprendemos las primeras páginas, vamos a comprender las 10 páginas y las 20 y las 30 y así sucesivamente. Pero es bueno ir haciendo pausas para tratar de ver qué aspectos nos falta reforzar, qué dudas tenemos que resolver, cómo vamos a ampliar un poquito la información. Pareciera a veces cuando estamos tratando de resolver la luz roja, conceptos que no dominamos o conceptos que se nos dificultan, pareciera que nos salimos del tema. ¿Por qué? Porque ustedes, y bueno, ahora hasta yo, tenemos a mano Google, tenemos a la mano una serie de herramientas que nos ayudan a buscar, por ejemplo, Google Note KLM, es una inteligencia artificial de Google que nos ayuda a buscar fuentes científicas, nos permite crear cuadernos
y cada cuaderno nos permite tener más de 100 referencias bibliográficas en cada cuaderno y de manera gratuita podemos tener hasta 50 cuadernos. Entonces, buscar información, vamos ampliando nuestro conocimiento en función a lo que estamos estudiando y aunque pareciera que nos estamos saliendo del tema, el comprender a cabalidad, el cómo opina nuestro autor y otros autores referente a ese tema, la terminología que manejan. Cuando volvemos nuevamente a nuestra lectura, vamos a ver la facilidad de asimilación que vamos a tener del tema. Y quizás vamos a comenzar a marcar de verde, ya comprendo, sí, este concepto es así porque, tal autor opina eso de esto, esto es lo que decía tal autor, vamos relacionando, vamos atando cabos, como decimos en la jerga popular, y vamos a poder comprender de mejor manera. Esta estrategia del semáforo es muy bonita y espero que sí puedan utilizarla, chicos, especialmente con todas estas asignaturas que están relacionadas con ustedes, los que van a estudiar psicología, los que van a estudiar comunicación, todas las asignaturas más teóricas, es muy buena para comprenderla. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Comprendieron cómo se utiliza la técnica del semáforo? Sí, listo. Ok. Sí, licenciada. ¿Alguna vez la utilizaron? La he utilizado, pero no necesariamente le he puesto el rojo, le he puesto con azul o resaltador, no con ese orden, ¿no? Pero sí, sobre todo los subrayos. Muy bien. Le cuento, señora Emi, que subrayar y marcar a veces de diferentes colores, así sin conocer la estrategia, a veces no ayuda mucho. Es bueno catalogar los conceptos. En conceptos difíciles o poco comprendidos, que vienen a ser los rojos, conceptos con dudas y conceptos que domino. Ese es el objetivo del subrayado, especialmente de esta estrategia del semáforo. Pero independientemente de los colores que usted utilice, tiene que catalogarlos en ese orden. Complicados, con dudas y dominados. Sí, algo que utilizo mucho es lo encierro en círculo. Pero voy a utilizar esta técnica sí, porque creo que me va a ayudar más, ¿no? A poder hacerla, Sí. a comprender rápido. Ajá, porque es un poco más organizado, más estructurado, ¿no? Bueno, son las 17:28. No nos va a dar mucho tiempo para continuar con la siguiente diapositiva, pero sin embargo vamos a nombrarlas, ¿listo? Y nos vamos a quedar acá. Mañana vamos a hacer un análisis un poquito más a profundidad acerca de las estrategias socioafectivas, que son el trabajo de las emociones en grupo, el cómo trabajar y organizarnos en grupos. Seguramente ustedes en colegio, no sé si les ha pasado alguna vez, que se reúnen para estudiar en grupo y al final terminan haciendo todo menos estudiar. ¿Les ha pasado eso? Todo el tiempo, Lisa. Muy bien. Espero que a partir del análisis de esta estrategia que se llama estrategias socioafectivas, aprendan ustedes a cómo trabajar de manera eficiente en grupos. ¿Listo? Y lo vamos a dejar para mañana porque ya son las 17:19, de acuerdo a nuestra coordinación interna. Vamos a darle el tiempito necesario para que ustedes se estiren, tomen un poquito de café para poder entrar a la siguiente clase con más ánimos y puedan aprender con